Bueno, antes de nada, muy brevemente, decir que nuestra asociación, que somos una asociación sin ánimo de lucro que nace con esta voluntad de dar respuestas al cambio global y hacer nuevos avances en la transición hacia esos nuevos paradigmas de progreso sostenible. Tenemos líneas de actuación claras en donde la economía circular, ecológica y hipocarbónica son líneas preferentes, y somos miembros de la Red Mundial de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y también miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible. Y con esas cosas pues hemos venido haciendo bastantes cosas en materia de formación universitaria, varios cursos que hemos dado en la Universidad Complutense, en la Universidad de Zaragoza, en la propia Universidad de A Coruña, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Los hemos ido centrando en temas de sostenibilidad y cambio global, Agenda 2030, desarrollo sostenible y últimamente mucho más en los temas de economía circular. Y ha sido una especialización, digamos, que hemos ido abordando de una manera continua porque la importancia es cada vez más evidente, como decía el propio rector, ¿no? No es una moda pasajera, sino que realmente es un objetivo irrenunciable y además prioritario. Siempre defendemos que esto es así, ¿no? Tenemos una colección de libros de ASIPS. El primero fue uno que sacamos hace un par de años sobre ciudades y territorios inteligentes, resilientes y sostenibles, y ahora pues estamos empeñados en sacar un nuevo libro que justamente pues es este, que no nos ha dado tiempo a que tengáis ejemplares porque todavía está en imprenta, pero esta será la portada definitiva. Ya sabremos llegar ejemplares y si es posible pues aportaremos algunos para el profesorado y para los alumnos, que si es que tenemos capacidad, y si no, bueno, pues ya los tendréis a vuestra disposición en las librerías. También somos autores coautores del informe de Economía Circular, situación y evolución de la economía circular en España, de la Fundación Cotec. Acabamos de presentar el segundo informe del 2019 y ya hicimos el primer informe de 2017, que ha sido un referente pues, en la Unión Europea y también naturalmente en España. El primer informe lo presentó el rey y los jefes de Estado de Portugal y de Italia. Nos hemos atrevido incluso en el último Congreso Nacional de Medio Ambiente a sacar un manifiesto en favor de la economía circular, y por eso algunos de los que estamos aquí, que aparecen en la fotografía, pues nos hicimos eco de que era importante hacer un llamamiento a las autoridades académicas, en primer lugar, a la administración pública y a las empresas y a la sociedad en su conjunto, sobre todo a la sociedad civil, para que realmente sigamos avanzando en esta reeconomía, porque esto de la economía circular es lo de reciclar, reusar, reparar, la R que decimos aquí en el manifiesto, R que R, bueno, pues es la reeconomía de alguna manera, con tantas R, ¿no? Es la retipología ampliada, que en definitiva pues incluye estos nuevos modelos de producción y consumo mucho más circulares y finalmente sostenibles. Bueno, dicho todo esto, pues entrando un poco en materia, esto tiene dos partes. Una primera será la que haga yo de introducción general, hablando de economía circular como una base fundamental del paradigma de la sostenibilidad, es decir, una pieza, yo creo, básica en configurar la trayectoria hacia la sostenibilidad global. Y en la segunda parte, para explicar un poco las metodologías de cómo se analiza esta economía circular y estos indicadores que nos dicen más o menos cómo vamos o dejamos de ir bien en favor de esa economía circular, pues luego Elena Pérez de la Huela hará una exposición justamente basándose en estos aspectos, ¿no? En metodología y indicadores de economía circular. Bien, la cuestión es, ¿la economía circular es nueva? La respuesta es no, porque la cuestión es que llevamos más de 50 años, como también decía Dina al principio, pues 50 o 60, no, es difícil calcular, pero muchos de los principios que hoy se dan como básicos en economía circular ya estaban planteados científicamente en esta aproximación de la ciencia económica y de la ecología y el medio ambiente hace 50 o 60 años. Entonces no es nueva, porque a mí me acordaba un poco de la paradoja de cuando el año pasado veíamos algunas manifestaciones. Yo decía, pero en el año 68 teníamos la revolución de los estudiantes, la revolución que quería cambiar el mundo, ¿no? La revolución, el poder, la inteligencia, el poder y esas cosas, de la revolución de mayo francés del 68, y luego el año pasado veíamos, y seguimos viendo todavía, las manifestaciones de los jubilados. 50 años después, digo, para ver si somos los mismos, los que nos manifestábamos en el 68, lo seguimos manifestando otra vez en
en 2018. Quiero decir que muchas de las cosas que hoy día se plantean como nuevas, y algunos en este sentido, como el propio profesor Agustín Molina también insistirá en eso seguramente, pues ya son principios antiguos, ¿no? Se consolidan ahora, pero realmente se han planteado hace ya bastante tiempo. En ese sentido, la economía circular no es tan nueva, es verdad, pero aquí está. ¿La economía circular realmente es circular? No, por eso nosotros planteamos la economía espiral, porque realmente, y ahora también insistiré en ello, la economía no cierra los ciclos de la materia, porque también con los principios de la termodinámica en la mano vemos que se trata de una meta imposible, reciclar al 100% los materiales. Entonces, otro de los planteamientos, incluso que se hace con cierta frecuencia, es decir que la economía circular es el nuevo paradigma. Pues la respuesta es no, porque el paradigma realmente dominante y el que realmente aglutina todas estas iniciativas de transformación estructural del modelo económico es el paradigma de la sostenibilidad. La economía circular es una parte de ese componente, digamos, de transición básico, pero no es el paradigma es la economía, el paradigma de la sostenibilidad. ¿Cómo nace la economía circular? Pues primero nace más a raíz de la crisis y se acelera por la crisis, porque es verdad que nace en un momento en la recesión, con otros planteamientos, como ahora también se ponen de moda, como es el New Green Deal, que en ese sentido es cómo recomponer una economía con otros componentes de un acuerdo más amplio. Y es verdad que ante la recesión económica, lo de ahorrar recursos, lo de reciclar más, tiene un sentido evidente, porque es que estamos en una crisis. Y en la recuperación, pues se dice, bueno, pues vamos a hacer una nueva economía, porque pensando que en la crisis ya no podemos volver a los modelos tradicionales, que son altamente insostenibles, que son modelos despilfarradores, porque se despilfarran recursos, se gastan demasiados residuos, es decir, que no se recuperan bien los residuos, por lo tanto, nace en la crisis y se acelera y se desarrolla más en la fase de recuperación como estamos ahora. Y por eso es un buen momento para la economía circular, sin duda ninguna sí, porque es eso, si no es ahora, pues ¿cuándo? Y si no somos nosotros, esta generación, ¿quién? Es decir, no hay más tiempo. O realmente estas medidas se ponen en marcha de una manera decidida para que sean decisivas, o si no, realmente no habrá tiempo seguramente para hacer esa transformación radical y estructural del sistema económico. ¿Es más estratégica en algunos sectores? Sí, y en algunos campos de actuación también, las ciudades. Ciudades son laboratorios de transición de economía circular preferentes, entonces para las ciudades y las regiones en particular entendemos que tiene un alto significado, más allá de los propios sectores que tienen que también recomponerse en clave de economía circular, ¿no? Y implica sacrificios, desde luego, pero de alguna manera estamos convencidos, y también la ponencia del profesor José Luis de la Cruz lo manifestará así, hay cantidades ingentes de beneficios asociados a la economía circular, incluso la creación de empleo, de nuevos yacimientos de empleo, ¿no? Así que frente a los retos y las dificultades y las barreras, abundan los beneficios y las oportunidades de esta economía circular. Bien, dicho eso, unos planteamientos genéricos. Estamos ante una nueva lógica económica para la sostenibilidad y hay que plantearlo en un contexto global. Estamos ante un cambio de época. No es una época de cambio, estamos ante un cambio de época y vivimos esta época en lo que es el contexto de un cambio global, donde el cambio climático es uno de los aspectos más significativos, el más relevante, el más representativo, pero no es el único, porque tenemos la pérdida de biodiversidad, estamos en la sexta extinción, tenemos fenómenos globales como la desertificación, en fin, ¿qué os voy a contar? Pero el cambio global, más allá del cambio climático, nos manifiesta, estamos en ese cambio de época, efectivamente, viviendo una nueva era, que es la era del Antropoceno. La era del Antropoceno, frente a la era del Holoceno de los últimos 12.000 años, nos manifiesta que los designios de la biosfera están en manos del ser humano. Ya no es la evolución, los designios por la propia evolución de la biosfera históricamente, sino que ahora está en manos de los seres humanos. Por eso planteamos una gran transición socioecológica entre el cambio global y la emergencia ambiental y climática. El cambio de paradigma se da justamente al recomponer las relaciones entre medio ambiente, desarrollo y bienestar, con un cambio de modelo de producción y consumo y distribución en clave de sostenibilidad. Y esto nos lleva a una pregunta de fondo, que no es
el día de hoy para tratarlo, pero que merecería la pena un debate en profundidad, si esto realmente no es una cuestión para replantear el capitalismo. Sarkozy en el año 2009, cuando se planteó el informe llamado Sarkozy, pero también era un informe hecho por tres científicos importantes como Sen Fitoussi y... ¿quién era el otro? Es el economista más importante, pero se me ha ido... A ver, Guillermo, échame una mano. Stiglitz, siempre. Stiglitz, es que siempre yo digo Sen Fitoussi porque, como es el informe Stiglitz, a los otros profesores de Sen y Fitoussi pues no se les nombra casi nunca, ¿no? Pero el informe Stiglitz era una respuesta a la iniciativa de Sarkozy cuando era presidente de Francia, y entonces era una nueva medida del bienestar y de la sostenibilidad, pero la pregunta que arrastraba Sarkozy en este planteamiento era la reformulación del capitalismo. Bueno, esto todavía sigue vigente y estamos todavía teniendo las ideas claras de que hay que recomponer ese capitalismo. Bien, economía verde, economía hipocarbónica y economía circular forman parte de este nuevo esquema de la economía de la sostenibilidad dentro del propio paradigma del modelo científico de la sostenibilidad. Y bueno, y luego ya veremos como en algunas otras ponencias como hay unas estrategias y unas ventajas importantes para el caso de España. Dicho esto, pues estamos ante ese cambio global, la emergencia climática, estamos ante una crisis sistémica, otros dicen incluso que es una crisis civilizatoria, la conjunción de crisis ambientales, económicas, sociales, financieras. Bueno, pues ante esa crisis sistémica, ¿cuál es la mejor respuesta? Pues la mejor respuesta es la sostenibilidad. ¿Para qué? Pues en base a los principios de sostenibilidad, plantear otros modelos de desarrollo. Ni siquiera deberíamos hablar de desarrollo sostenible, porque es un concepto que tiene unas implicaciones incluso contradictorias cuando el desarrollo se puede de alguna forma equiparar al término de crecimiento. El crecimiento sostenible no puede existir porque es un oxímoron, es una contradicción. Deberíamos hablar de otro concepto que sería el de progreso, más sostenible y más coevolutivo, ¿no? En ese sentido, las respuestas en todo caso pasan por plantear los principios de sostenibilidad. Por eso, sostenibilidad, que da lugar a una serie de principios que a su vez configuran lo que en definitiva es una opción social llamada desarrollo sostenible, pues son nuevos paradigmas que son ampliamente aceptados, ¿no? Somos muy conscientes de lo que es insostenible, el hambre, la pobreza, el cambio climático, pero somos todavía muy poco efectivos en definir qué es lo que hay que hacer sostenible y cómo hay que hacerlo en el tiempo. Es decir, definir bien la sostenibilidad. Bueno, pues dicho todo eso, apostamos por el paradigma sostenibilista donde se encuadra la economía circular, que es en definitiva un cambio en las formas de producir, en las formas de consumir y en las formas de distribuir. Pero también un cambio fundamental a nivel personal, a nivel individual, cambios en las formas de ser, en las formas de estar, en las formas de conocer, en las formas de enseñar, en las formas de aprender, ¿no? Eso también está implícito en lo que es el concepto de sostenibilidad. No vale solamente con cambiar el modelo de consumo o el modelo de producción, hace falta también cambiar el modelo y las formas de vida, ¿no? Por eso, si hay algún concepto, es que no existe una definición clara de sostenibilidad. Lo que sí que es verdad es que lo que no es la sostenibilidad, ni lo que en definitiva significaría desarrollo sostenible. No es un estado de armonía fijo, no es un estado ideal, no es un estado de permanente equilibrio, sino que realmente es un proceso abierto de permanente cambio estructural, de aprendizaje, de participación y de potenciación del ingenio humano justamente para conseguir esto que planteaba al principio, que es la coevolución, evolución conjunta y positiva entre los sistemas humanos y los sistemas naturales, en el seno de la ecosfera, ¿no? Y eso es un poco el sentido del paradigma sostenibilista. El paradigma sostenibilista se refuerza mucho con los objetivos de desarrollo sostenible que salen en el 2015, como veremos ahora. Pero lo que quiero llamar la atención es que estamos ahora en un proceso de grandes transformaciones y en ese sentido de transiciones, ¿no? Y por eso hablamos de la transición hacia esa coevolución global. Es una transición económica, una transición energética, tenemos incluso un ministerio para la transición ecológica, o sea que ya vamos afinando las ideas, pero también hay una transición urbana, que es la mayor transición, o sea, porque la concentración de la población urbana es evidente, y seguirá así durante mucho más tiempo, ¿no?
pero también hay una transición institucional y política para plantear otros esquemas de funcionamiento. Con todo eso, entonces, también cuando hablamos de transición ambiental, eso, digamos, está interconectado en una gran familia de transiciones. Por eso, con la familia de transiciones en la mano, ¿por dónde empezar? ¿Cuál sería lo prioritario? Pues yo creo que la idea para mí es convincente. Hay que empezar por reestructurar el sistema económico y su motor energético, ¿no? Por eso hablamos de muchos cambios en la producción, en el consumo, en los propios paradigmas, en los conceptos, en las teorías económicas y demás. Pero el cambio del modelo económico es fundamental en todo el cambio. ¿De qué estamos hablando entonces? Pues de que lo que tenemos que aprender, y en economía, y todavía nos cuesta mucho en las facultades de económicas, después de 40 años seguramente diciendo estas cosas, que la economía sigue siendo absolutamente dependiente del medio ambiente, que el crecimiento económico indefinido, infinito, es imposible en un sistema finito, que el sistema económico es un subsistema del ecosistema global, que hay que redefinir los conceptos de escasez y de necesidades ante ese cambio global y ante el sobrepasamiento de los límites. Cuanto los límites están todavía no se han sobrepasado, el sistema económico puede funcionar razonablemente. Cuando se sobrepasan los límites planetarios, el sistema económico puede entrar en colapso. El sistema económico solamente, en definitiva, lo que hace es importar recursos del medio ambiente, que indefectiblemente se transforman en residuos y en calor, que vuelven al medio ambiente por la primera ley de la termodinámica. Por eso es importantísimo que la economía reconozca los principios de la termodinámica. Pero no solamente el primero, sino el segundo principio de la termodinámica, el principio de la entropía, donde realmente nos damos cuenta que los procesos son, en la naturaleza, irreversibles, que hay un desgaste entrópico de la energía y la degradación cualitativa de la energía, que el valor de los recursos está definido no por el precio de mercado, claramente, sino que está definido por el valor intrínseco de esa materia, que es aquellos materiales que tienen baja entropía. Entonces, esos principios aplicados a la teoría económica darían un poco la vuelta al planteamiento convencional del sistema de mercado. Y finalmente, que la economía debe aprender la lógica de la biosfera, porque si es un subsistema que vive en la lógica del mundo viviente, la economía también debería aprender la lógica de esa biosfera de lo vivo. Y eso significa que en la biosfera no hay residuos, todo se recicla. Y ese es el concepto de biomímesis, que es una de las patas importantes de la economía circular. Por lo tanto, el sistema económico está sujeto a las leyes termodinámicas y de la naturaleza. El crecimiento económico indefinido es imposible, es un oxímoron, y además hay un corolario fundamental de todo esto. Las leyes del mercado, impuestas por el sistema económico dominante, amparado en el capitalismo, no pueden ser superiores a las leyes marcadas por la naturaleza. Por eso hay que reestructurar el sistema económico mundial, hay que cambiar el metabolismo de este sistema económico, es decir, cómo ingerimos recursos y excretamos residuos y cómo realmente tenemos un modelo de producción y consumo que no es acorde con los principios de la naturaleza. Y pues hay que tener otros nuevos valores de la economía a largo plazo, hay que pensar en sostenibilidad y bienestar mucho más allá del PIB, como nos ha enseñado tradicionalmente, y en definitiva reorientar la lógica dominante del sistema económico, productivista, consumista, con otros planteamientos de racionalidad ética, de eficiencia, equidad y de sostenibilidad. Dicho esto, tenemos un montón de economías, de tipos de colores, de adjetivos que les ponemos ahí, economía verde, azul, gris, malva, todo eso existe, ¿no? Ese tipo de tipologías de economía, ¿no? De economía coeficiente, sostenible, hipocarbónica, resiliente, basada en lo bio, ahora también la economía circular, economía de consumo del bien común, de economía colaborativa, solidaria, teorías del buen vivir. Todo esto, en definitiva, son los cambios de los modelos económicos que, en definitiva, nos llevan al paradigma sostenibilista, ¿verdad? El año 2015, como digo, hay un cambio fundamental que refuerza el paradigma de la sostenibilidad, porque se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y además hay una serie de cumbres a nivel mundial de desarrollo financieras, y además el propio Acuerdo de Clima de París, que lo que hacen es reforzar este paradigma de la sostenibilidad. Estos objetivos están ampliamente conocidos, pero la economía circular se encuadra específicamente, está relacionada con muchos otros objetivos, es verdad,
pero se encuadra específicamente en el número 12, que es el de producción y consumo sostenible, ¿vale? La economía circular, por lo tanto, es la piedra angular del nuevo modelo de producción y consumo sostenible. Bueno, la economía circular, ¿de qué va? Entonces, es la base del cambio de paradigma hacia la sostenibilidad global. Pero hay que diferenciar siempre, y esto es importante, que cuando hablamos de cómo se recuperan esos residuos para transformarlos en nuevas materias primas del proceso productivo, estamos hablando siempre de dos ciclos: el ciclo biológico, de los nutrientes que se reciclan a través del ciclo biológico, y de los de ciclo técnico, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que diferenciar estas cosas. La economía lineal tradicionalmente no ha tenido relación entre residuos y materias primas y recursos, ha sido un sistema sin interconexión de producción de productos a desechos, y eso nos ha llevado a construir un paradigma mucho más insostenible. Es decir, se consideraba, las hipótesis partidas, que los recursos naturales son abundantes, cosa que no es cierta, y los recursos humanos escasos. Y eso nos llevaba a un sistema que estaba orientado por una obsesión por el incremento de la productividad del trabajo, y una optimización del capital productivo, donde se externalizaban los costes ambientales, los internalizaban, que lo pague el medio ambiente, que lo pague la sociedad, ya veremos, las generaciones futuras. La economía era una economía intensiva en materiales, dirigida al producto, y todo eso nos llevaba realmente, pues, a un paradigma de economía convencional, como decía antes, productivista, consumista, altamente insostenible. En relación a esto, ¿qué es lo que se plantea ahora? Pues una nueva estructura circular de la economía productiva, procesos de ciclos cerrados, con una interconexión clara entre las materias primas, los productos recuperados, la reutilización, los reciclajes y demás, que son enfoque de gestión de ecosistemas. Por lo tanto, con esa integración de los ciclos, lo que estamos es cambiando las hipótesis de partida. Los recursos naturales no son escasos, son escasos, no son nada abundantes. Lo que son abundantes son los recursos humanos, ahí está el paro, y lo que tenemos es un incremento de la productividad ambiental y energética. Eso es el fundamento del tema, porque hay que optimizar el capital total, hay que internalizar los costes ambientales, hay que desvincular la economía y la desmaterialización de los ciclos económicos, y hay que tener una economía dirigida más al servicio, al uso y al disfrute de los bienes, que no a la posesión y a la propiedad, que son todos los cambios fundamentales que plantea la economía circular. Con ello, ¿qué conseguimos? Pues un cambio de paradigma mucho más sostenible. En ese sentido, hay cosas que son evidentes. Por ejemplo, el consumo colaborativo es una de las ideas que pueden ser más controvertidas en esta economía circular, dependiendo qué consumo colaborativo. Pero ahí tenéis la imagen de este taladro que todo el mundo tiene en su casa, que el tiempo útil de utilización al año estimado son 20 minutos. Y todo el mundo tiene uno en su casa, ¿no? Eso es una idea clara de lo que significa la obsolescencia, porque sí, al final los productos se quedan envejecidos, y lo que hay que luchar es realmente contra esa obsolescencia programada en clave de alarga-escencia, ¿no? Que sería el término contrapuesto. En ese sentido, ¿qué estaríamos reclamando con la economía circular? Una economía colaborativa que estuviera más basada en ese consumidor rebelde, ¿no? Ese consumidor concienciado, ese consumidor que realmente quiere formar parte de la transición hacia la sostenibilidad. La obsesión de aumentar la productividad del trabajo hay que echarla por tierra. En las empresas, en la Unión Europea, el 50% de los costes son en materiales, energía y agua, y el 20% de los costes es en el trabajo. Ahorrar mucho en trabajo cuando se puede ahorrar mucho más en materiales y energía, ¿no? Por eso el planteamiento es la disociación del modelo económico respecto al impacto ambiental. Hasta ahora teníamos siempre un acoplamiento, y lo que hay que desacoplar es el sistema económico de producción respecto al uso de los recursos y del impacto ambiental, lo que se llama la disociación. En definitiva, se trata de una economía de la coeficiencia con disociación, una disociación en términos absolutos, no solamente en términos relativos, que se ha hecho poco en el mundo actual. Se siguen consumiendo más de 90.000 millones de toneladas de materiales al año, y se calcula que para el año 2050 estaremos, o 2030 estaremos ya hablando del doble, de cerca de 180.000 millones de toneladas. Que se trataría en definitiva de una economía desmaterializada, menos intensiva en materia, de una economía desenergizada, menos intensiva en energía, y una economía descarbonizada, menos intensiva en generación de gases de efecto invernadero.
vencer con todo ello los efectos rebote y efecto volumen que se produce, y lo demás conseguir una economía no solamente de la ecoeficiencia, que los procesos sean más ecoeficientes, sino también una economía de la suficiencia para responder a la pregunta todavía que sigue siendo vigente de cuánto es suficiente, ¿no? Es el consumo racional basado en este cambio sistémico que está implícito en la economía circular. La transición a la economía circular. Hay modelos de transición que nos van diciendo que los cambios en los regímenes dominantes tienen que ver con los cambios de presión, resultados del paisaje, del contexto, con el cambio también producido por las innovaciones que se dan en la base. Con todo eso, lo que conseguimos es que en esta época de transiciones, que estamos planteando anteriormente, tenemos un modelo de economía lineal que tratará de irse ajustando y desapareciendo paulatinamente, mientras que emerge un modelo de economía circular. El caso, en definitiva, es que todavía no estamos en esa fase de transición, porque esa fase de transición se daría justamente aquí, cuando estemos hablando de este cruce de procesos, donde el viejo modelo dominante lineal moriría, pero no acaba de morir ahora, y estaría naciendo, emergiendo este modelo circular, que todavía no acaba de emerger con fuerza para superar el modelo dominante. Entonces, en ese modelo, pues primero hay que vencer las barreras, las inercias, hasta que llega el momento del fenómeno lineal que ya está en decadencia y entra en phase out, entra en esa desaparición frente a ese modelo emergente que empieza a tomar partido hasta que se estabiliza y se institucionaliza. Bueno, no estamos en ningún caso a nivel mundial en esa fase de iniciación de la transición con un modelo emergente, y no estamos en ningún caso hablando de que la transición se tiene perfectamente definida. Hay que vencer barreras, hay que dar mucho más incentivos para que realmente se pueda producir este cambio, ¿no? Las barreras y demás, los podéis imaginar, son de todo tipo: estructural, operativo, cultural, empresarial, y bueno, esto sería una de las cuestiones básicas que se plantean cuando definimos estrategias o bien incluso hojas de rutas para la economía circular. El tema de la destrucción creativa schumpeteriana, cuando vienen nuevas innovaciones, cuando vienen nuevas, también está implícito en esta economía circular, pero hay que tener en cuenta que lo que se trata son innovaciones no solamente tecnológicas. Las innovaciones para la sostenibilidad en términos ambientales, económicos, sociales y político-institucionales son fundamentales para que realmente se pueda llegar a transformar la economía desde las formas lineales a las formas circulares. Por eso hemos avanzado mucho en esto de los modelos de coeficiencia, hasta llegar ahora a este nuevo concepto de economía circular. La base, que también dirá Agustín Molina seguramente, es que tenemos una base científica sólida, la economía circular, que de alguna manera está basada, como digo, en la ecología industrial. Científicamente ha sido una disciplina que se ha consolidado y ha sido lo que ha dado la base a la economía circular. Bueno, dicho eso, que hay componentes biológicos y componentes técnicos, unos afectan más al mundo rural y territorial y otros más a los componentes técnicos que están en el ámbito urbano industrial, ¿vale? Bueno, estamos hablando de un cambio sistémico, esto lo dejaremos un poco para el debate seguramente y para no entrar en más materia. Es importante los incentivos y sobre todo que el cambio socioinstitucional se haga patente. ¿Cómo? A través de políticas, a través de fomentar las innovaciones, otros esquemas que puedan romper las barreras y romper las inercias. El caso de las ciudades es paradigmático para la economía circular porque son, como decía al principio, verdaderos laboratorios de transición de la economía circular. Por eso la importancia del metabolismo urbano cerrado, también que cierre los ciclos de una manera efectiva. La economía circular siempre generará residuos y siempre consumirá recursos, porque la economía circular no es circular, sino que la economía circular es espiral porque se va degradando y se pierde materia, y en consecuencia no se puede cerrar los ciclos permanentes. Por eso hablamos de ese sentido de economía circular espiral. Todo esto ya se planteó por Georgescu-Roegen cuando aplicaba la termodinámica a la economía, se planteó hace mucho tiempo estas fosas de transición, el profesor Boulding ya lo planteaba con el navío espacial Tierra y la economía del reciclaje, Georgescu-Roegen con la termodinámica aplicada y la ley de la entropía a
a la economía, todos los análisis de balance de materiales que después han lugar en la ingeniería y que ahora Elena explicará cómo se hace la metodología de flujo de materia para la definición de indicadores, la economía del rendimiento, la permacultura, la biomímesis, todo este tipo de iniciativas y sobre todo la ecología industrial, como decía, que es una de las bases principales de la economía circular. Queda ahí todavía pendiente de explicar qué aportará la economía digital a la economía circular, creo que mucho, y es un tema para discutir mucho más ampliamente. Termino ya con esto, más o menos. Estamos hablando de una economía de la sostenibilidad integral, donde aparecen muchas economías que decíamos antes. La economía circular es una de ellas, junto con la economía ecológica, la economía de lo bio, la economía hipocarbónica, la economía de metabolismo cerrado de ciudades, incluso la economía del bien común. Y todo esto tiene una fase. Primero hay que desarrollar la economía circular de forma prioritaria, sobre todo con la gestión de residuos para reconvertirlos en materia prima nuevamente, hacer más simbiosis industrial para que los subproductos de una fábrica puedan ser materia prima para otras instalaciones y en definitiva después sería pasar a una economía verde más potenciadora del capital natural y del bienestar de los ecosistemas y finalmente a una economía hipocarbónica mucho más transformadora, ya a más largo plazo, donde realmente pues, sea una economía no dependiente de los recursos fósiles, sino una economía basada en renovables. Para explicar un poco más la situación en España, lo va a hacer ahora mismo Elena Pérez Laguela, y no voy a entrar en ese detalle, y decir que sí que en los últimos 2 años ha habido muchos cambios en economía circular en España y que los indicadores que va a poner ella ahora mismo lo van a demostrar. Lo último que digo, no digo más, si hay un planteamiento en la Unión Europea claro últimamente, es el esquema de vivir bien dentro de los límites del planeta. Es un enfoque metodológico que se aplica también con un sentido político muy claro. Pero para llegar a esto, vivir bien, que vivir en forma sostenible no significa vivir peor, sino significa vivir de forma diferente, pero vivir bien dentro de los límites del planeta, como objetivo global y como enfoque político transversal, eso significa necesariamente pues, que reconocer que la economía circular es una prioridad indiscutible para acelerar la transición hacia el paradigma de la sostenibilidad global. Y nada más, muchas gracias.